luego. Dios bendiga a todas las radios que se conectan a partir de este momento dentro de la Argentina y fuera de la Argentina, y en especial Canal 100 de la ciudad de Quetzal, esto es Guatemala, y también doy gracias a aquellas radios que este año se han adherido para transmitir el programa que pues haré de Jesús llamado el Cristo. Te saluda desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, el pastor amigo vuestro Juan Antonio Cáceres. Que Dios lo bendiga y gracias por estar un día más para escuchar palabra que viene de lo alto. Busquen por favor en el libro de Mateo capítulo 8 y en el libro de Lucas. Lo voy a estar leyendo, no lo busquen porque está relacionado. Mateo 8 son 4 versículos y después voy a trasladarme en la palabra de Dios en Lucas capítulo 17 versículo 11. Eso se lo voy a leer luego. Todo tiene que ver con el programa de hoy. Quiero hablar de la gratitud, que es una característica natural tanto en el hombre como en la mujer. Y muy pronto, tanto el hombre como la mujer tiende esa tendencia a olvidar los favores recibidos de parte de nuestro Señor. Hoy quiero hablar de un tema que casi ni se habla, del pecado. Y esto tiene que ver mucho con la lepra. Hoy quiero llevar este mensaje porque Dios te quiere limpiar de tu pecado, también de los míos. Nadie está exento del pecado. La Biblia es clara, dice: todo aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, la Biblia lo transmite como pecado. Así que Mateo capítulo 8 y Lucas capítulo 17 versículo 11. Antes vamos a hablar con el Creador omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él es el Dios que sabe todas las cosas, está en todo lugar y sabe tus necesidades como las mías. Dios te bendiga una vez más. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora para llevar una vez más un programa de esperanza, un programa de gratitud, un programa de beneficio para aquellos que quieren a partir de hoy llevar a Jesús en sus vidas. Ayúdalos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si el pecado derribó al mejor amigo de Dios, que fue Abraham, si el pecado derribó al hombre más fuerte, que fue Sansón, si el pecado derribó al hombre más sabio, que fue Salomón, y si el pecado derribó al hombre que escribió la ley, que justamente voy a hablar hoy, aquel libro que se llama como el Pentateuco, y el autor fue Moisés, también lo derribó. Si el pecado derribó a un hombre conforme al corazón de Dios, como es David, entonces el pecado te puede derribar a ti y también a mí. Tenemos que ser astutos, bendito sea, y tratar en todo lo posible estar bajo las alas del Omnipotente, velando y orando para que no entremos en tentación. Así que Dios te bendiga donde te encuentres y Dios te bendiga una vez más. Si supieras cuánto nos ama el Señor, lloraríamos de alegría, lloraríamos de gozo de ese amor que Él nos da a nosotros. Si supiéramos cuánto Jesús sufrió en la cruz por tu vida, lloraríamos hasta penetrar nuestra alma. ¿Qué quiero decir con todo esto? Volvamos al Señor porque Él nos ama. Él te espera con los brazos abiertos. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, cuando descendió Jesús del monte, venía de lo alto, dice que le seguía mucha gente. Y he aquí que vino un leproso, dice, y se postró ante el Señor diciendo: si quieres, bendito sea Dios, puede limpiarme. El Señor tuvo compasión de ese leproso, como tuvo compasión de mí y también lo tuvo de usted. Y le dice el Señor: quiero, sé limpio. Y dice que al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dice: mira, le dice, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda
que ordenó Moisés para testimonio de ello. Ahora voy a compartir unos versículos de Lucas que habla del mismo tema, pero acá no es uno, son 10. Dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, que Dios pueda entrar en tu aldea en esta hora, al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, lo cual se pararon de lejos, dice la palabra de Dios, y alzaron su voz, diciendo: Jesús, Maestro. Lo reconocieron al Señor como Maestro. Hay otros que ni lo reconocen y son cristianos. Dice: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La palabra de Dios muestra al leproso como un tipo del pecador, viviendo ¿en qué? En vergüenza, debilitado, gastado por los efectos que producen tanto la lepra como lo que produce el pecado. En la vida espiritual podemos aplicar que un leproso está representado tanto al hombre como a la mujer sin Dios. Vive sin Dios, viviendo y permaneciendo atado al pecado y a las consecuencias que éste produce. Es vivir en derrota, en fracaso, es vivir en destrucción y sobre todo no hay esperanza, en desesperanza. Vivir bajo ¿qué? Bajo la maldición del pecado, en este caso la lepra. Es vivir sin paz, alejado de la ciudadanía de Israel, lejos de los pactos de Dios, pero gracias a Dios que fuimos acercados por la preciosa sangre de Jesucristo. Gracias al Hijo de Dios que apareció a tu vida y a mi vida y tuvo misericordia y te dijo: sí, quiero que tú seas limpio. Jesús quiere traerte hoy a ti varón, a ti mujer, paz. Y Él trajo paz y unió a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo. El libro de Levítico, uno de los 5 libros del Pentateuco que escribió, se le dice el autor a Moisés, dice que en el capítulo 19 de este libro dice así: habla toda la congregación de los hijos de Israel y dile: seréis santos porque yo soy santo, vuestro Dios soy santo. Pero este mismo libro, si yo leo en Levítico unos 6 capítulos antes, me voy a ir a Levítico 13, bendito sea su nombre. En los capítulos 13 y 14, el Espíritu Santo aparta un momento, un espacio para tratar el tema de la lepra. La lepra en las Escrituras es un símbolo del pecado. En aquellos tiempos bíblicos no había cura para tal enfermedad, en este caso que era la lepra. Si alguien la tenía, sencillamente se moría, fallecía. Y dice que esta enfermedad comienza en una infección crónica que primero empieza con la piel, luego va en ascenso y bendito sea el nombre, hasta que la persona pierde parte esa insensibilidad en cuanto al dolor. La lepra primero le va a afectar la piel, luego le afecta a los nervios y el leproso, obviamente, como dije hace un instante, pierde toda sensibilidad en cuanto al dolor. De esta misma manera, el pecador va perdiendo sensibilidad en cuanto al pecado, a menos que el Espíritu de Dios, en este caso el Espíritu Santo, lo convenza de pecado, juicio y justicia. Aquí en Lucas, en el capítulo 17, dice que Jesús estaba dirigiéndose, iba caminando a Jerusalén, y él está entre Samaria y Galilea, pero al entrar en una aldea, le salen al encuentro 10 hombres leprosos. Estoy hablando en cuanto a la gratitud del ser humano para con Dios.
Y dice que le sale al encuentro 10 hombres, los cuales se paran de lejos porque estaban con la lepra, y alzando su voz dice: Jesús, hay una coma, y luego se dirigen a Jesús como maestro, porque Jesús es maestro. Él es admirable, Él es consejero, Él es príncipe de paz, Él es el gran yo soy, Él es fiel y verdadero, Él es mi maestro y hoy quiere ser tu maestro. Y estos hombres dicen: ten misericordia de nosotros. Cuando el Señor los vio, hay un pequeño detalle que llama la atención en la palabra de Dios. Dios lo ve. Hoy te está viendo a ti, varón, mujer, que estás del otro lado, escuchando, lo vas a escuchar luego. Porque sé que la palabra de Dios corre y es glorificada. Estos 10 hombres tenían la misma necesidad, tenían el mismo problema. Entre ellos había de condición quizás adinerada, pudiente, mientras que quizás otros eran humildes o no tenían ningún dinero. El tema es que los 10 estaban con la lepra. 9 de ellos eran hebreos, israelitas, pero uno era extranjero. Observamos que los leprosos conocen el nombre de Jesús. O sea que todo pecador conoce el nombre de Jesús. Aquí los leprosos están con esa enfermedad que lo está llevando despacito a la muerte, como hay muchas personas hoy que están en pecado y despacito el pecado, tu pecado te está llevando a la muerte. Pero conoces a Jesús, porque aquí dice que esta gente conoce el nombre de Jesús y se dirigen a Él. Yo no sé a quién se está dirigiendo usted mientras está en pecado, pero te puedo asegurar que si no te está dirigiendo al autor y consumador de la fe, aquel que hizo los cielos y los mares, estrellas, todo lo que la Biblia me dice, y yo lo creo, porque Él es mi Señor y mi Salvador. Si tú no te estás dirigiendo a Él como maestro, te estás muriendo y vas a morir en tu pecado. Por eso apareció el Hijo del Hombre, para libertarnos del pecado, de la esclavitud del pecado. Y observamos que estos leprosos conocen a Jesús y se dirigen a Él como maestro. ¿Qué significa maestro? Una persona con autoridad. Jesús tiene autoridad para decir: calla, enmudece, levántate, sé limpio. Ese es mi Señor. Y aquí, bendito sea, esta gente seguramente habían oído hablar que Jesús libertaba a los oprimidos por el diablo, resucitaba a los muertos, le devolvía la vista a los ciegos, le hacía escuchar al sordo, resucitaba a aquel que hacía 4 días. Ellos habían escuchado el nombre de Jesús, habían escuchado hablar de Jesús. Y creo, estoy convencido y seguro que el clamor de ellos era un grito por su sanidad, por su salvación. Ellos estaban unidos en el mismo dolor y juntos clamaron a alta voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús lo vio, porque Él ve todo, a Él no se le escapa nada. Por más que tú estés en las tinieblas, estás escondido, Él te ve, Él me ve. Y dice que cuando Jesús lo vio con sus ojos de misericordia y de amor sobre todas las cosas, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Fíjese que acá no hace como en Mateo, que el leproso cuando recibe a Jesús va y le dice: Maestro, si quieres puede limpiarme. Y Jesús al instante extiende su mano, dice el libro de Mateo, quiere decir que lo toca y dice: sí quiero. Pero aquí no pone ninguna mano, solamente su palabra le dice: id y mostraos. Por eso la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es el verbo hecho carne. Dios está en su palabra. Y le dice: y mostraos a los sacerdotes. En el pasaje anterior le dice: a uno solo,
mostrate al sacerdote. Pero aquí, como son 10, le dice sacerdotes. La ley judía y obviamente la naturaleza nuestra humana hacían al leproso invisible. Las personas tienden a ignorar muchas veces a enfermos y moribundos porque están sufriendo, están enfermos, benditos, y no tienen nada de interés para un mundo en el cual vivimos, un mundo insensible, un mundo que es insensible en cuanto a todas las cosas, por ejemplo, el pecado. Cuando Jesús lo vio a estas personas a lo lejos, lo vio con su rostro deshecho, algunos sin oreja, otros sin nariz, otros ya le faltaban los dedos. Y eran seres vivos, bendito sea Dios, que veían sus carnes que literalmente se podrían y empezaban a desprenderse de ellos. Prácticamente algunos de ellos se habían perdido toda su piel, porque la lepra produce eso. El pecado también produce una muerte silenciosa y de a poco. Pero lo lindo de todo que tiene la palabra de Dios y mi Señor es que Jesús lo vio. Y con sus ojos, como tiene nuestro Señor, lleno de amor y tiene inmensas misericordia, le dice y mostrado al sacerdote. Mi Señor era un hombre, también era Dios. Él caminaba, él se cansaba, seguramente estaba fatigado del viaje. Recordemos que lo hacían de a pie, no como hoy aquellos señores cristianos que andan en yate, tienen su propio avión. Jesús andaba caminando bajo el sol de allá del Medio Oriente. No había taxi, no había avión, pero el Señor estaba contento porque él hacía lo que el Padre le mandó hacer. Y fíjese que estos hombres no dejaron descansar al Señor. No quisieron quizás ni que Dios tomara un vaso de agua. Ellos se presentan y se dirigen tan pronto como lo ven. Y el Señor, por estar cansado, no va a dejar de hacer el bien. Por más que esté cansado de su caminata, no va a dejar de atenderlo. Él está a las 24 horas pendiente de que clamemos a Él. Él está pendiente de que usted le pida. Y si está dentro de su voluntad, Él lo va a hacer. Nunca Dios te va a dejar de atenderte. Muchas veces nos equivocamos de camino o de Señor. Y te puedo asegurar que hay uno solo que te lleva a Dios. Jesús. Él es el único que murió en la cruz por tu pecado y los míos. Aquí ninguna religión fue en la cruz, ni ningún hombre que te dan para que tú lo adores, le lleves tus frutos, lo que tú quieras. Solamente hay uno que el Padre autorizó para morir por tus pecados y los míos. Jesús. Dios es bueno con nosotros. Él nunca se va a cansar de querer hacer lo único que sabe hacer, el bien. Él nunca se cansa, siempre nos atiende las 24 horas. El libro de Jeremías dice en el 33:3, dice, clama a mí que yo te responderé. A veces ni clamamos al Señor y por eso andamos como andamos. Porque Dios espera que, por eso te dio la boca, para que hables con Él, te dio oídos para que escuche su palabra. A Él no le importa que usted le moleste por su necesidad. Todo lo contrario. Él quiere escucharte, a ti varón, mujer. Jesús quiere que usted vaya a Él con su necesidad. Bendito sea su nombre. Y le pida, como le pidió, este leproso de Mateos 8. Pero aquí había 10. Tenemos el de Mateo, que era uno solo, y aquí en Lucas tenemos 10. Dios siempre está pendiente de tus problemas, enfermedades, tus adicciones
etcétera, etcétera. Estos hombres con lepra se pararon, estos 10, a una distancia. Y aquí yo te puedo asegurar que hay una enseñanza para usted que es cristiano y para mí. Hay una enseñanza. Cuando nos acercamos al Señor, deberíamos acercarnos o hacerlo consciente de nuestra lepra espiritual. Por lo pronto, con nuestra mayor humildad. A veces nos acercamos al Señor en nuestro orgullo, en nuestra altivez, en nuestro que sabemos todo. Y ahí es cuando Dios nos puede desechar. ¿Quiénes somos nosotros para acercarnos a aquel que es tan puro como mi Señor Jesucristo? Él es 3 veces santo. A Él le adoran los querubines, los arcángeles, los serafines, los ángeles y los 24 ancianos. Él es tan santo que nosotros estamos tan muchas veces envueltos en nuestros pecados que queremos acercarnos a aquel que es santo. Estamos equivocados. Estos hombres alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro. Mire lo que le piden: ten compasión, ten misericordia de nosotros. Ahora bien, estos hombres esperan una ayuda de Dios. Nosotros, cuando nos dirigimos a nuestro gran Dios, creador de los cielos y la tierra, a nuestro gran Maestro y dueño de todo lo que existe, lo visible y lo invisible, tenemos que dirigirnos a Él como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Cristo de la gloria. Él merece toda gloria y toda honra. Observemos que estos leprosos no le ruegan al Señor que Él los sane, porque usted lee la palabra y no dice sana, no. No le ruegan a Jesús que los sane de su enfermedad, sino solo le dice una palabra: ten misericordia de nosotros. 1, 2, 3, 4 palabras. Ten misericordia de nosotros. Es como decir: Señor, hoy ten compasión de mí. Esto es suficiente con que apelemos a las inmensas misericordias de nuestro Dios y gran Rey Salvador Jesucristo. Porque nunca, jamás descayeron sus misericordias. El libro de Lamentaciones, escrito por aquel profeta que le predicó a Israel 23 años al pueblo de Judá, llamado Jeremías, dice: nuevas son cada mañana y grande es tu misericordia. La misericordia del Señor es tan grande, pero tan grande, que el ser humano no puede entender. En la palabra de Dios, en las Escrituras, encontramos historias, parábolas, figuras, acontecimientos que ilustran muchas veces las cosas espirituales. Por ejemplo, el vino, símbolo del Espíritu Santo; el aceite, símbolo de la unción; el pan, símbolo de la palabra de Dios; el agua, símbolo de un bautismo; el blanco, símbolo de una pureza; y la lepra, que hoy estoy tratando, símbolo del pecado, figura y símbolo del pecado. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, la lepra se consideraba una enfermedad muy temida del mundo de aquel entonces. Al leproso se le consideraba como una persona rebelde, impura y repugnante. Horrible. Se creía que la lepra, creían los judíos de aquel entonces, era consecuencia o el resultado de algún pecado. Todo el que comete pecado es esclavo del diablo. Todo. Si tú, sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Lo mismo para mí. Y la tradición entre los judíos era: si alguien estaba con lepra, era parte de un castigo de parte de Dios por su desobediencia. Hoy el mundo en el cual vivimos, en este siglo XXI,
o 22, como usted quiera escuchar. Todo el mundo vive en desobediencia, todo el mundo vive en pecado, nadie le habla del pecado, y muchas veces en la congregación de los santos no le quieren hablar porque se le va a la persona, porque le hirió. Mira, Jesús dijo, si estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Así que mejor poco y que estén bajo las alas del Omnipotente, que mucho y no llegue la palabra de Dios a esas personas. Le voy a dar un ejemplo. En el libro de Crónica, en el segundo libro, capítulo 26, hay un ejemplo de desobediencia de parte de un rey de Judá llamado Usías. La palabra de Dios dice que cuando este rey Usías, que ya había gobernado más de 50 años en Judá, ya era fuerte, dice, su corazón, un hombre que tuvo todo, Dios lo bendijo en todo, pero cuando él ya en una edad avanzada, estamos hablando de un hombre más de 60 años, dice que su corazón se enalteció, y se enalteció para su ruina, impresionante, porque se rebeló contra el Señor, su Dios. Y él dice que toma esa locura de un rey, porque teniéndolo todo y siendo yo soy el rey, hago lo que quiere. Dice que él entró al templo del Señor. ¿Para qué entró? Para quemar incienso en el altar que únicamente le correspondía a los levitas. Y en su locura, Usías, el rey, entra al templo para hacer el servicio que a él, por más que sea el rey, no le correspondía, porque lo hacía únicamente la familia que estaba apartada, consagrada para dicha tarea. En este caso, los descendientes de Aarón, los levitas, para que usted entienda. Y dice que Usías, alabado sea Dios en esta hora, teniendo en su mano el incensario, eso, para ofrecer el incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes que le decían que no le correspondía, dice que la lepra le brotó en su frente. Bendito sea su nombre. Y así el rey fue leproso hasta el día de su muerte. Otra enseñanza que podemos sacar es aquel criado de Eliseo, Giezi, cuando Naamán viene porque una jovencita que había sido raptada de Israel lo vio a su amo, un general poderoso en Siria, que dice que Dios lo había usado, dice la palabra de Dios, y a través de la mano de este general Dios le había dado muchas victorias. Él era un general, tenía todas las estrellas que usted se puede imaginar, todo el dinero, tenía poder, tenía todo lo que el ser humano puede anhelar y soñar aquí en la tierra, pero, dice la palabra de Dios, era leproso. O sea, usted puede aparentar que está lindo, pero por dentro está lleno de pecado, está lleno de lepra, y eso te va a ir llevando a la muerte, porque todos vivimos y andamos en este mundo. Y dice que esta jovencita le dice a la mujer de Naamán, fíjese que no va a Naamán, va a la mujer de Naamán, y le dice, si mi señor le rogare al profeta que está en Samaria, por Eliseo, lo sanaría de la lepra. Mire cómo una jovencita que fue arrancada literalmente, una joven que no llegaba a los 20 años, la sacaron de su familia para llevarle a un país que adoraban a otros dioses, con otra costumbre, con otro idioma, pero se ve que ahí se entendía el idioma. Y ella podía decir, pero que se muera este hombre, sí, culpa de él, yo estoy lejos de mi país, culpa de este general que mandó esas bandas sirias, estoy lejos de mi familia, de mi padre, mis hermanos, pero no, ella tuvo misericordia. ¿Cuántos de nosotros a veces no tenemos misericordia, ni con los hermanos de la iglesia, ni con el prójimo? Pero ella fue usada por el poder de Dios como Dios te quiere usar hoy a ti, varón, mujer. Y le dice, si mi señor le rogase al profeta que está en Samaria. Y dice que Naamán escucha las palabras que le transmite su mujer, su esposa, y va a verle a Eliseo. Pero Eliseo ni se inmutó porque era
el segundo hombre más poderoso de Siria, ni lo atendió. ¿Qué valor la de Eliseo? Vino el mismo quizás presidente a verlo, pero él no lo atendió. Que vaya mi criado, mi secretario, andá y decirle que se arroje 7 veces en el río Jordán, en ese río donde Jesús siglo más adelante fue bautizado, en ese río donde todos venían a Juan el Bautista para ser bautizados de sus pecados. Y dice que Giesi va y le dice a Naamán, por orden de Eliseo, que vaya y que se zambulla 7 veces, número perfecto del Señor, porque usted y yo somos el número 6, somos imperfectos. Y dice que se enojó Naamán. En mi país hay río más limpio, como diciendo el río Jordán era sucio. Y gracias a los secretarios que tenían sus soldados que lo convencen. A veces hay que convencer a una persona que venga a Cristo. Hay que convencerle que todavía Cristo sana, salva, liberta, restaura. Hay que llevarlo a Cristo. Y esta gente lo llevó para que el general se convenciera y fue al río Jordán. Se tira una vez, nada. Se tira 2 veces, nada. Dios prueba tu paciencia y la mía muchas veces. Vamos a la iglesia, le pedimos por nuestra necesidad, le pedimos por nuestra economía, por nuestra familia. Vamos una vez y queremos solucionar todo. No es así. Vamos la segunda vez y salimos igual. Vamos la tercera vez y creemos que este Dios en el cual le clamamos va a ser nuestra voluntad. No, no hace tu voluntad. Es la voluntad de Él. Dios no es tu juguete ni el mío. Hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a veces el creyente, hombre y mujer, cree que con decretar, con decir yo decreto, yo ato. No. Dios no usa esos vocabularios. Aquí los decretos de parte de Dios, la voluntad de Dios. Si Él quiere, vas a ser limpio. Si Él quiere, vas a tener la bendición. Pero Dios te va a probar. Hay un proceso para llegar a la bendición. Este general lleno de lepra tuvo un proceso. Hasta la 6ª vez que se tiró al río, él salió igual. Me imagino, enloquecido, lleno de ira, se vino a mojar en un país que no era de él, en un río que no había en Siria. Pero en la 7ª vez llegó la bendición. Yo no sé cuántos años, meses, estás yendo a la iglesia por tu bendición. Muchos van por los peces y por los pescados. Son multitudes. Y cuando tienen los beneficios, son ingratos. Los 10 leprosos, solo uno volvió. Quiere decir que había ingratitud. ¿Cuántas veces el Señor te libró de la muerte? ¿Cuántas veces te extendió su mano cuando te estaba hundiendo en el lodo de la desesperación? ¿Cuántas veces te estaba hundiendo porque miraste a la izquierda, a la derecha y no miraste al autor y consumador de la fe, que es Cristo? ¿Cuántas veces vas a la iglesia y no prestas atención a la palabra de Dios? Naamán tuvo la bendición. ¿Qué enseñanza quiero dejar con Naamán? Que cuando vuelve a agradecer a Eliseo, Eliseo no quiere el dinero del mundo. Eliseo no quiere los beneficios que te ofrece este mundo. Eliseo quiere los beneficios espirituales. Pero había un cristiano al lado de Eliseo llamado Giesi. Hoy hay muchos Giesi en la iglesia, tanto hombre como mujer, que le interesa la plata, le interesa los beneficios, pero no. Preocúpate por tu vida espiritual. Haz como el sobrino de Abraham cuando el ángel le dijo, escapa por tu vida. Llegará el día que buscarán la palabra de Dios, como dice el libro de Amós, y no lo encontrarán. No lo van a encontrar, porque la gracia fue levantada.
Estamos en tiempo de gracia. Todavía, gracias a Dios, se puede hablar, se puede predicar, se puede entregar una literatura. Gracias a Dios que vivo en la Argentina, que podemos hacer eso. Hay países como Corea del Norte, como Cuba, como China, en Asia, en África, donde los musulmanes matan a mis hermanos. ¿Todo por qué? Por entregar una literatura. Hay lugares en Europa que le mandas un mensaje de texto a un varón o a una mujer diciendo Cristo te ama, y lo llevan a la justicia. Pero estamos en la Argentina, un país que fluye leche y miel, un país donde todavía se puede hablar la palabra de Dios. Gracias a Dios que Dios me hizo nacer en este país en el mes año por su voluntad. Yo no nací hace 500 siglos atrás. Yo nací en el año que Dios me puso, en el mes que me puso, en el día y la hora y en el pueblo donde me puso. Usted también. A usted y a mí nos toca vivir estos tiempos donde el amor de muchos se ha enfriado, donde los cristianos le dan la espalda al Señor, como estos 9 leprosos, porque volvió uno solo, y el que le dio la espalda al Señor eran de la palabra de Dios, eran de la ley y los profetas, pero el que volvió era de la gracia. Que Dios te ayude a ti y me ayude a mí. A veces la soberbia, el orgullo, juega un rol importante en nuestras vidas. Aquí el rey Usía, volviendo a Usía, su corazón, dice, se enalteció. Entonces salió del templo porque lo echaron a la patada y se fue a morir. Giezi, cuando vio que Eliseo rechazó el oro y la plata de una persona que no alaba a Cristo, los vestidos, él miraba y dice, ¿cómo puede ser que el pastor no quiera recibir la plata que le trae? Andá a saber de dónde viene esa plata. Andá a saber si detrás de eso hay derramamiento de sangre. No sabemos. Eliseo ni se inmutó. No quiero, pero Eliseo se fue corriendo, Giezi fue corriendo atrás de Naamán y miente. ¿Usted sabe que hay cristianos mentirosos en la congregación de los santos? Les digo algo, los mentirosos no entran en el cielo. Está escrito en esta palabra de Dios. Los borrachos no entran, los mentirosos no entran, los idólatras no entran. Así que usted, si está adorando a otro que no es el verdadero Dios llamado Jesús, usted está en pecado, está en falta. Y Giezi, un hijo de Dios que vio milagro con Eliseo, vio milagro. Hay cristianos que ven milagro, pero después le clavan un puñal al Señor, lo vuelven a clavar en la cruz. Dice que se fue corriendo y le miente a Naamán cuando éste se da cuenta que lo alcanza. Y sí, ¿qué pasó? Y resulta que llegaron 2 hijos de los profetas, 2 jóvenes, no tienen nada para comer. Está mintiendo. Cuidado, cristiano, hombre y mujer, no mientas más, porque se te puede pegar la lepra de Naamán, se te puede pegar la lepra del rey Usías. No podés ministrar en los atrios santos si tenés una soberbia, un orgullo, porque vas a entrar en desobediencia, vas a entrar en pecado, y Dios desecha a los orgullosos, a los soberbios, a los altivos, y levanta a los humildes. Seguí en tu humildad, haga como este extranjero que volvió. Y dice la palabra de Dios, para ir terminando en estos 15 minutos que quedan. Dice que cuando Jesús los vio, le dice, y mostraron los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Vamos a detenernos acá. Mientras iban, ¿a dónde iban? A mostrarse a los sacerdotes. ¿Dónde tiene que ir usted para empezar a limpiarse de su pecado? En tu casa no te vas a limpiar. Viendo la tele, YouTube no te vas a limpiar. Viendo Facebook no te vas a limpiar.
escuchando la radio, los mensajes, no te vas a limpiar. Tenés que ir al templo, tenés que ir a donde se alaba al Señor. Están los hermanos unidos, orando por ti, por tus necesidades, para que te vayan limpiando. Y al mismo tiempo, conociendo más al autor de la Biblia, al autor del mensaje. Y dice que ellos, mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que congregarnos. Si usted no está conforme con la administración de su líder, ore a Dios. Dios no es sordo. Dígale: Espíritu Santo, guíame a un lugar donde se enseñe la palabra de Dios. Guíame a un lugar donde mi lepra empieza a desaparecer, donde mis pecados van a ir siendo perdonados. Pero hay que ir, hay que estar en el camino correcto. Bartimeo no estaba en el camino correcto, estaba al costado del camino, estaba ciego, pero él era un hijo de Dios. Él conocía al rey David, por eso clamó: Hijo de David, ten misericordia. Mire, está clamando: ten misericordia. Y cada vez gritaba más y más, hasta que Jesús se paró y lo mandó a llamar. Y cuando lo mandó a llamar, porque tuvo misericordia, ¿qué arrojó Bartimeo? Aquello que lo tenía inmóvil, aquello que lo tenía sentado, aquello que no le dejaba ver, porque obviamente era ciego, pero era su todo. ¿Qué era? Su capa. Yo no sé qué tiene usted que no te deja ver al Maestro. Yo no sé qué tiene usted que no te deja ir al camino de la verdad. Yo no sé qué te detiene para no avanzar a la casa de Dios. Dice la palabra de Dios: entonces uno de ellos, de los 10, uno de ellos, estamos en el libro de Lucas, uno de ellos dice, viendo que se había sido sanado, vuelve glorificando a Dios. Hay hermanos y hermanas que en la iglesia ni glorifican a Dios. Parece que están en un anfiteatro, en un cine, porque ni alaban a Dios. Y usted sabe que el Espíritu Santo se entristece. Dios no te rescató de un mundo donde estabas muerto para ir a la iglesia y seguir muerto. No, Él te rescató y te sanó para que glorifiques. La mujer que padecía 12 años, pérdidas de sangre, que quedó anemia, ya no tenía fuerza, ya no tenía dinero. Dice el libro de Marcos que cada vez le iba peor. Con su poca fuerza, con lo poco que tenía, ella ahí en 4 acercándose porque escuchó que en algún momento Jesús iba a pasar por ahí. Hoy Jesús pasa por tu aldea. Jesús quiere pasar por tu pueblo, por tu corazón. Y dice que esta mujer, cuando tocó el borde del manto del Maestro, salió virtud del Señor, salió poder. Dios quiere hombres y mujeres valientes que toquen al Señor para que Dios se detenga, para que salga poder de Él y así usted es sanado. Él te quiere limpiar hoy. Está en usted, está en mí. Yo no sé cómo está tu fe delante del Señor. Y ella, cuando fue sanada, glorificaba a Dios. Primero confesó que ella fue la mujer que estaba en la sinagoga, que se ve que iba siempre pero no pasaba nada. Era una hija de Abraham, que el diablo la tenía con un espíritu de enfermedad, 18 años. Cuando Jesús la tocó, se enderezó y ¿qué hacía? Empezó a glorificar. Glorifique por lo que Dios le da. Hoy ha glorificado a Dios porque se levantó. Ha glorificado a Dios por un día más de vida. Ha glorificado a Dios porque te da ese dinero que te estaba haciendo falta para pagar la luz, el gas o lo que sea. Glorificaste a Dios porque tu hijo y tu hija están sana. Y dice las Escrituras que eran 10 leprosos. Estos hombres no tenían un sueldo por invalidez como se paga acá en la Argentina. No poseían una cobertura social. Ellos no tenían hospitales. No tenían
un lugar para ir al hospital. Hoy, gracias a Dios, tenemos. Mucho menos un comedor. No tenía un comedor gratuito que los alimentaría diariamente. Estos hombres deambulaban, vagaban por el camino erróneo. Quizás estás deambulando y vagando por caminos que no te llevan a Dios. Hay caminos que para el hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Ellos estaban deambulando por un camino que lo estaba llevando a la misma muerte. Estaban obligados a vivir aislado, declarar inmundo soy, obligados a vivir en campamento, fuera del pueblo, no se podrían congregar, la sociedad no lo quería, estaban lejos de su familia, no tenían trabajo, no tenían amigos, eran confinados, alejados, desterrados de su propio país, de su propia gente, de la iglesia, de su familia, separados totalmente de la sociedad, tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Se le consideraba totalmente impuro. Estaban literalmente rumbo a la muerte. La Escritura, la palabra de Dios, muestra al leproso como un tipo del pecador, viviendo en vergüenza, debilitado, gastado por los efectos que produce el pecado. La lepra empieza pequeño, va creciendo. El pecado empieza con una pequeña mentirita, con un pequeño pecadito, y empieza a crecer, crece luego en acciones. La lepra se va comiendo la carne, el pecado va comiendo el alma del hombre y la mujer. La lepra hace a la persona inmunda para que vuelva a ser incluida en la sociedad. No puede. El pecado, tanto al hombre como a la mujer, le hace inaceptable ante un Dios 3 veces santo. No puede entrar al reino de Dios porque está en pecado. Los pecadores no entran al cielo. Los pecadores no tienen comunión con Dios. Dios no está asociado a los pecados. Él es 3 veces santo. Por eso el libro de Levítico dice: sed santo porque yo soy santo. Pablo, años después, dice: sin santidad nadie verá al Señor. La lepra incapacita tanto al hombre como a la mujer de realizar funciones útiles en cuanto al diario vivir. El pecado incapacita, es todo lo contrario, tanto al hombre como a la mujer del servicio y dar una utilidad al Señor. Dios no te puede usar si estás en pecado. Dios no te puede usar si estás en falta con el Creador de los cielos. El hombre y la mujer muchas veces intenta esconder lo inicio de la lepra. La humanidad trata de esconder su pecado, pero no puede. No se puede. En los tiempos de mi Señor, en los tiempos que había lepra, hoy también hay, nada más que gracias a Dios hay otros medios para contener. El hombre y la mujer no tenían remedio para combatir esa horrible enfermedad. Pero en estos días que estamos viviendo, el ser humano tiene la respuesta para tratar con su pecado. Se llama Jesús. Solo Jesús puede primero perdonarte para luego restaurarte y sanar esas heridas que la mentira, el pecado te llevó a vivir una vida lejos de la ciudadanía de Dios. En los tiempos bíblicos se creía que la lepra era hereditaria, pero el pecado es hereditario. Todos somos pecadores, usted y quien le habla. Pero gracias a Dios que un día
Dios tuvo misericordia como de estos leprosos, tuvo compasión de mí y me perdonó. Hoy te quiere perdonar a ti. La lepra separaba al leproso, o a la leprosa, si era mujer, del templo de adorar a Dios. El pecado separa al hombre y a la mujer de venir a la iglesia. Porque es muy sencillo. Si usted vive en un mundo oscuro, no va a querer ir a la luz. Entonces usted dice, prefiero quedarme en la oscuridad. Pero te advierto algo. Esa oscuridad te lleva a un trágico final. Todavía hay tiempo. La gracia está. La gracia perdona, la gracia restaura, la gracia levanta, la gracia sana tus heridas. Ven a la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que dejemos las tinieblas y vengamos a la luz. Satanás es el príncipe de este mundo, pero mi Señor es el príncipe, creador de los cielos y la tierra. Él gobierna todo el mundo. Tu enemigo, el mío, no puede hacer nada si Dios no le da permiso. Jesús hoy quiere extender, para ir terminando, como ahí en el libro de Mateo capítulo 8, quiere extender su mano. Él quiere tocarte en esta hora. Quiere limpiarte, quiere restaurarte, sanarte, otorgarte el perdón y esa paz que quizás estás buscando. Y traerte nuevamente a Él, como trajo al hijo pródigo. Que Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, mujer. La palabra es hermosa, es linda, pero el tiempo está llegando a su fin. Y dice la palabra de Dios, para ir terminando, y dice que este hombre, uno solo, volvió glorificando a Dios. Y mire lo que hacen, lo que muchos hoy no hacen. Cristianos, el mundo no va a hacer si no conoce a Jesús, pero los que conocen no hacen esto. Mire lo que hacen. Postró su rostro a tierra, dice, a los pies de Jesús, dándole gracia. Era una María a los pies del Señor, escuchando de la boca de Dios su palabra. Este gentil que somos nosotros, este extranjero, dice que se postró en tierra, se postró a los pies del Señor y da gracia. Y no se levantó, fíjese que no se levanta, la palabra no dice. Y era samaritano. Y Jesús, que sabe todo, porque Él sabe todo, dice, ¿no son 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están los cristianos hoy que no vienen a la iglesia a agradecer? Porque Dios te dio una sanidad, porque Dios te dio que tu familia no se desintegre, porque Dios hizo para que tu hija y tu hija hoy no esté perdido o perdido en las adicciones. ¿Dónde están? ¿Porque no te gustó la palabra de Dios? ¿O porque escuchaste que un hermanito, una hermanita habló mal, ya no venís a la iglesia? ¿Dónde está tu gratitud delante de aquel? Termino con esto. Había un joven en una iglesia. Va y le dice al pastor, pastor, me voy de la congregación, me voy de la iglesia. O sea que nunca estuvo en el Señor, estuvo en la iglesia como mucho. El pastor le dice, bien, antes de irte déjame que te diga esto. Bien, dice el joven, traete un vaso de agua lleno. Pero antes le pregunta al pastor, ¿por qué te querés ir, joven? Y porque mientras usted da la palabra, están con el celular mandando mensajes, diciendo qué hacemos después que salimos de la iglesia. Mientras usted están hablando, están diciendo, mirá al hermano cómo vino vestido, mirá al hermano, mirá a la hermana. Perfecto, le dice el pastor. Tráete el vaso de agua, da vuelta alrededor de la iglesia, dentro del tabernáculo de reunión. Y que no se te caiga ninguna gota. El joven toma el vaso lleno de agua, concentrado en el vaso, empieza a dar vuelta. 1, 2, todo para que no caiga agua en el piso, porque después el pastor iba a mirar a ver si cayó. El pastor ve que no cayó ninguna gota. Era una iglesia bastante grande. Dio 3 vueltas y se dice, listo, hijo, ¿viste que no se cayó ninguna gota? No. Entonces, ¿dónde está tu concentración? ¿En los hermanos, en el celular o en lo que voy a hacer después? Te concentraste en el vaso de agua, concéntrate en el Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nos concentramos hoy para dar finalidad a este mensaje. Padre, restaura, levanta, sana y perdona, Señor.
a todos aquellos que en una vez no volvimos a dar gracias al Señor por con lo que has hecho con mi vida. Ayúdame en esta hora para volver a darte gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Los espero en Fray Luis Beltrán y Magallanes. Esto es Barrio La Blanquita, 10 horas mañana domingo. Vamos a exaltar, bendecir al más grande, a Jesús. Dios te bendiga y hasta pronto.